Antes de comenzar con el video, por favor mire esto. Lo que acaba de ver son las plataformas en las que ya tenemos instalado un mausoleo, y pronto le diremos cuál es la tercera. Estén atentos. Los guardias nocturnos, celadores, veladores, como usted conozca este oficio, son gente que se mantiene en la mayoría de los casos a solas en alguna construcción, en un terreno, establecimiento, cualquier sitio, por muchas horas de la noche. Por eso, le pregunto, ¿qué me diría usted si en esta ocasión le cuento que a veces estas personas dejan de estar completamente a solas en estos sitios y que precisamente esa compañía repentina, indeseada, es la que los llevó a escribirnos sus experiencias? ¿Qué nos contarán? Bueno, pues aprovechando que estamos por aquí, dando el rondín por este edificio solitario, permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior. Y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia. Y vámonos a Chimalhuacán, Estado de México. Seferino García, esta noche nos cuenta esto. Cuando era velador en un edificio de varios locales de comida, ahí por San Pablo, la empresa para la que trabajaba en los años 80, principios, también de vez en cuando nos solicitaba relevar a algún compañero que se ausentara. Esto dentro de los establecimientos que tuviera a su cuidado, y pues nos ofrecían por ahí un pago extra si nos quedaba muy lejos. Por eso es que una vez me pidieron cubrir a un compañero que había faltado. Solo serían 2 días y acepté. El lugar era un edificio que parecía abandonado, pero no. Era una bodega, de maquinaria para locales de imprenta y cosas así. Era por lo que es hoy el recinto ferial de Chimalhuacán, justo al lado de una avenida que cuando llueve se convierte en un río. Pero bueno, llegué a eso de las 8 de la noche cuando aún había movimiento, a relevar al otro guardia. Este hombre me saludó. Nos presentamos, platicamos un poquito de cómo estaba el asunto y antes de irse, me dijo a solas, como no queriendo que nos escucharan. Compañero, siempre tenga iluminado. Ya le mostré dónde están las luces, los interruptores. Cuando dé el rondín, hágalo siempre con luz, ¿sí? No me ha tocado que se metan a robar aquí, pero no vaya a ser la de malas. Cuando me dijo esto, yo sentía que me quería decir algo más, porque no se iba todavía. Se había quedado como suspendido. ¿Saben cómo? Al hablar. Y le pregunté que si era todo, que estaba bien lo demás. Bueno, mire, le voy a decir allá usted si me cree o no. O igual si no me cree, de todas formas, que siempre haya luz, no las vaya a apagar por cualquier descuido y las deje así. ¿Está bien? Los focos se funden seguido por aquí. Yo creo que es el cableado o algo porque sí es frecuente. Y si eso ocurre, no vaya a cambiar nada. Déjelo así. Aléjese, no me lo vayan a asustar. Si se llega a ir la luz, usted deje que entre la planta y mientras sálgase, no sé, véngase aquí a la cabinita y póngase a ver la televisión, o si más luces fallan también, al día siguiente las cambian, pero no se acerque a las partes que se queden a obscuras. A mí igual me sonaba que podían meterse por ahí algunos ladrones, no sé, que sabían que se apagaban seguido. Entonces lo dejé así. Le dije que sí entendía y bueno, se despidió, nos veríamos mañana. Hasta las 2 a.m. todo fue normal, como en este trabajo. Das rondines, revisas puertas, te despejas, escuchas la radio, ves televisión, te tomas un café de vez en cuando. Y a esa hora, yo estaba justo entrando a una pequeña oficina que estaba en la entrada del local, cuando escucho que revienta un foco.
Giro y veo que era en una zona justo a la mitad, que debía alumbrar más máquinas, estantes. Entonces quedaba como un sitio en medio de pura luz a obscuras. No es que el sitio estuviera de lo mejor iluminado, pero se podía ver. Y claro, lo dejo así. No podía cambiarlo de todas formas si entro a la oficina. De repente, estando sentado, tomándome un café, leyendo el periódico, escucho que algo le pega a la ventana de la oficina. Seguido a eso, escucho cómo cae un metal pequeño. Había sonado a que me habían arrojado algo de ese material, por lo que salgo rápido a asomarme, pero no se ve nada ni nadie. Volteo al suelo y sí, hay un tornillo en el piso. Era claro que había sido eso. Y así, en ese momento, antes de que yo hablara, gritara, lo que fuera, escuché la risa de una niña, en la parte oscura. Era una risa tan burlona e irreal que, sin pensarlo, asumí que no podía ser algún ladrón, una persona viva, vaya, que me quedé congelado, sin decidirme bien qué hacer, si asomarme, si hablar, si regresar a la oficina o salir corriendo. Y en eso me gritó. Esa misma voz de una niña sonaba a que era muy pequeña. Me decía, ven, ven, que fuera. Cuando pude correr fue en el momento en que escuché, porque no podía ver nada, como si eso que estaba escuchando, la niña o lo que se hacía pasar por una, saltara al suelo, como si se hubiera bajado de alguna parte y hubieran pisado unos pies descalzos. Me salí. Cerré la puerta principal y me fui a una tienda de esas que abren en las noches enfrente, quedándome un rato ahí tomándome otro café, hasta que pasó el tiempo y tenía que volver. Al entrar todo estaba en orden. Me fui directo a la oficina, me encerré y le subí todo el volumen a la televisión, quedándome dormido no sé cómo. Y me desperté amaneciendo porque ya escuchaba los camiones. Entonces me levanté rápido, salí de la oficina y antes de salir del edificio, afuera, cerca de la ventana, había muchos tornillos en el suelo, como el que me habían arrojado anoche. Solo los levanté mirando a todos lados, los puse sobre unas cajas y me fui, con la suerte de que el guardia a quien estaba cubriendo había llamado a mi empresa. Luego ellos a mí y me dijeron que solamente iba a ser ese día, no habría un segundo. Y de esto no le conté a nadie del trabajo, más que a mi familia. Ni tampoco me regresé a preguntarle a alguien de ahí en otra ocasión que qué era lo que pasaba, qué había ahí en las noches, en las partes que se quedaran a obscuras. Preferí quedarme con la incertidumbre. Querida audiencia, por favor no olvide seguirnos en nuestras redes sociales y grupos disponibles. Están en el primer comentario. Ahí les estaremos avisando cualquier cosa, realizando encuestas, compartiendo material, ya que pronto también subiremos algunos relatos a la página de Facebook. No es la tercera plataforma de la que les hablamos. Esa todavía no. Pronto. Así que nos vemos por allá también. Y mientras, coméntenos qué cree que haya sido eso que no salía de lo oscuro. En lo que los leemos, nos vamos ahora a Colima, México. Jesús Manzanillo nos cuenta esto. Esta noche quiero aprovechar este espacio, Alan, para contarles algo que me pasó hace ya varios años, trabajando como velador en el año 92. Es un año que nunca se me va a olvidar por esto. En ese año yo ya tenía unos 3 años trabajando, cuidando por las noches un edificio que servía de almacén y surtía a varias dulcerías de aquí, unas muy conocidas. Y sinceramente jamás me había pasado nada raro. Este lugar estaba en el centro, actualmente ya no, lo cambiaron a otro establecimiento más grande. Pero cuando estaba ahí, si bien en aquellos años no había mucho movimiento en aquella zona en las noches,
A pesar de ser en el centro, nunca pasó nada malo. No robaban, las calles eran tranquilas. Y fue eso mismo, lo que una noche me hizo escuchar tan fácil que alguien afuera del edificio estaba hablando. Era una sola voz de un hombre, una voz muy grave. Yo estaba hasta el fondo del almacén. Había ido a tirar unas cosas de mi cena a la basura. Y regresando fue que escuché que al frente, bueno, parecía ser al frente del edificio, estaba esa voz. Yo creí que simplemente era alguien hablando por teléfono. Había uno de monedas justo en la esquina. Pero conforme más me acercaba, ya que mi lugar donde pasaba la noche quedaba cerca de la entrada como se acostumbra, noté que ese hombre, quien estaba hablando, no estaba en la esquina, sonaba cerca. Ahí fue donde comencé a caminar lento. No quería asustar a quien estuviera hablando, o si descubría a alguien dentro del edificio, mejor ser yo primero que él a mí, ¿no? Entonces doy la vuelta, camino y... en la entrada no había un hombre. La puerta de acceso del personal, una pequeña, estaba abierta. No sé por qué si yo siempre cerraba, pero creo que eso era lo de menos porque parado en dos patas estaba un chivo negro. Este animal estaba de pie, viendo hacia la calle, dándome la espalda, parado justo en la puerta, con una pata recargada en el marco, hablando como un hombre. Esa voz grave que había escuchado salía de ese animal. No me pregunten qué decía porque no le entendía, pero sí estaba hablando, parada, volteando a la derecha, a la izquierda, como si estuviera viendo quién pasaba o no sé. Lo único que hice al ver esto, aparte de casi morirme del miedo, fue regresar en silencio, sin dejar de escuchar esa voz. Di la vuelta en una parte que me cubría de ese animal o ya no sé qué era, y me puse a rezar de todo lo que me acordé. Y así se me fueron los minutos hasta que solo escuché que eso se cayó. Y luego los pasos de ese tipo de animales, el sonido de las patas, pisando la calle empedrada, alejándose, hablando de nuevo. Yo jamás en mi vida he consumido alguna sustancia de lo que quieran. Tampoco era de tomarme ni una cerveza, nada. Mucho menos aluciné en alguna otra ocasión en mi vida. Cerca de ahí no había ningún rancho, algún establo, y aunque lo hubiera no explicaba la conducta de ese animal y el que pudiera hablar, de esa forma que a día de hoy no puedo escuchar alguna voz distorsionada con algún efecto, como haciéndola grave, porque me llega ese miedo de nuevo. Y tampoco puedo ver a esos animales, aunque para mí lo que vi esa noche no fue un chivo. ¿Qué hubiera hecho usted? Sin duda alguna hay encuentros sumamente horribles, espantosos, grotescos que sí o sí nos marcan de la peor manera. ¿Y esto qué cree que haya sido? Coméntenos en lo que volamos hacia Arequipa, Perú. Gabriel Montes nos cuenta esto. Fui guardia nocturno del año 2013 al 2017. Fue un trabajo pasajero para mí por las mil y un cuestiones de la vida. Y al menos mi puesto era rotativo en dos lugares. Estos eran dos restaurantes que estaban al final de la avenida Lambramani, y el otro del que les quiero contar, al otro lado de la avenida donde está el Parque Lambramani. Ese local ya no está. Pero cuando trabajé ahí siempre era de noche, claro. Cuidar el lugar, dar vueltas hasta que amanecía, llegaban los trabajadores y me iba. Pero en el año 2015, justo había llegado para iniciar mi turno, coincidiendo con el guardia que estaba de día mientras había servicio. Él era el último en salir de ese turno. Se iban todos los empleados, cocineros, gerentes, meseros y cerraba hasta que llegara yo. Esa noche llegué.
Eran las 12 de la noche. Toco la puerta, abre el guardia, quien iba a relevar y paso. Pero él me pide que lo acompañara, que me iba a dar unas indicaciones de una fuga que se había soltado por ahí. Caminamos al fondo donde había una puerta de vidrio que conectaba con un pequeño patio donde también había mesas para comer en el exterior. Y bueno, ahí vemos la llave con la fuga, me decía cómo cerrarla por mientras porque tenía truco, ya mañana vendría el plomero. Y cuando me termina de explicar las cosas, estamos parados, justo en medio del restaurante cuando los dos escuchamos que alguien está como lavando los platos, los vasos en la cocina, moviendo trastes. Yo apenas le iba a preguntar que si se había quedado alguien, cuando vi su cara. Estaba confundido, viéndome como preguntándose también lo mismo. Desde la cocina, aparte de estos sonidos, escuchábamos a una mujer tarareando. Caminamos yo detrás de él. Nos acercamos y, cuando estamos a punto de entrar a la cocina, se deja de escuchar todo y solo se oye cómo dejan los trastes en el lavabo. Entramos, vemos hacia todos lados, pero no había nadie. Solo estaban un par de platos ahí, recién lavados, con la llave del agua abierta. Yo me acerco, la cierro y la volteo a ver, preguntándole que si se había quedado alguien más. Cuando en eso, el señor me dice que me asome, con una cara de espanto, viendo hacia la puerta del restaurante, señalándome con la mano. Él estaba de verdad muy asustado de un segundo a otro. Por eso yo salgo de la cocina, me pongo junto a él, me asomo y... en la puerta iba una mujer, vestida toda de blanco, cabello negro de espaldas, lenta, con la mitad de su cuerpo, de la cintura para abajo, sin nada. Es decir, como si sus piernas estuvieran desvanecidas, fueran invisibles, no las tenía. Sin embargo, iba flotando, atravesando la puerta y yéndose. El otro guardia y yo no supimos qué hacer. No dijimos nada más que yo lavar los platos, acomodarlos y él solo cerrando la puerta de vidrio de atrás, preguntándome que si había visto lo mismo. Le respondo que sí, y él se me queda viendo de nuevo, ahora como compadeciéndose de mí, porque apenas empezaba mi turno y me dio una pequeña cruz, una que traía en la bolsa de su camisa. Me dijo que la trajera siempre conmigo y que me cuidara mucho, que no teníamos de otra, que a veces así nos iba a tocar. Se despidió y se fue. Gracias a Dios, y yo creo que a la buena voluntad de aquel guardia de haberme dado esa cruz, fue que nunca más me volvió a tocar ver nada así. Cada que lo veía le devolvía la cruz al Señor, y cada que él a mí me la daba también, no solo relevando nuestros puestos, sino tal vez esa cruz como protección. ¿Qué sentiría usted si hubiera visto a una persona así, flotando, desplazándose por el aire sin piernas? ¿Iría a ver a dónde se dirige? ¿O simplemente haría como que no vio nada y seguiría en lo suyo? Cuéntenos en lo que nos vamos a Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, México. Una persona anónima nos cuenta esto. Voy a aprovechar que tengo unos días libres en mi trabajo para contarles algo que me pasó a inicios del 2019. Y digo que aprovecho los días libres porque despejarme de trabajar en la noche después de que te pasa algo así, la verdad es que sí ayuda mucho. Trabajaba en un polideportivo, aquí en Chilpancingo, como guardia nocturno o velador, quedándome a vigilar las instalaciones. Algo que antes no se hacía precisamente mucho ahí, pero como se empezaban a meter a jugar en las canchas de fútbol en la noche, pues tuvieron que optar por ello. Fuera de eso, nunca hubo algún otro tipo de daño, pero claro, no se podían arriesgar. Es por eso que, por un tiempo, conseguí este empleo. Y la verdad no me quejo, tenía todo para pasar bien la noche.
Tenía internet, el lugar no era tan grande, podía hacerme café, nos dejaban paquetes de galletas, televisión, todo eso. Y mis rondines siempre fueron tranquilos. Nunca me topé con nadie malintencionado. Pero eso sí, desde que entré fue la encargada quien, luego de darme las instrucciones de todo el sitio, me dijo muy seria que si me llegaba a tocar escuchar, después de que yo estuviera más que seguro de que había cerrado muy bien la parte de la piscina techada, que no hubiera manera de que alguien entrara ahí encima, que estuviera todo apagado, que alguien estuviera chapoteando, se escucharan clavados o como si alguien estuviera nadando, vaya, que fuera lo que fuera, si todo esto anterior estaba en orden, que no me asomara, que por nada del mundo me diera la vuelta. Yo creo que le hice alguna cara o expresión porque luego me preguntó que si creía en lo paranormal. Me quedé pensando, no sabía qué decirle. Creí que estaba bromeando. Y le digo que sí, pero que nunca me había pasado nada de ver fantasmas, aparecidos o algo así. Y ella, me acuerdo muy bien, una señora de quizás unos 50 y tantos años, me dijo: bueno, pues no le busques. Aquí la tienes fácil, solo si escuchas eso, no te asomes, ¿ok? No es algo que quieras ver. Dicho y hecho, y resumiéndoles toda mi noche, dando vueltas, haciendo esto, lo otro por ahí, un lugar más que tranquilo. Y como si fuera un chiste para mí en ese entonces, pasando cerca del área techada, un lugar cerrado solo para la piscina, escuché que adentro el agua estaba salpicando, como si estuvieran haciendo clavados, chapoteando el agua, moviéndola mucho, solo eso, no voces, no risas, nada más que el agua muy inquieta. Y recordé lo que me dijo la señora. Por eso aceleré el paso y me fui directo a la cabina que tenía para pasar la noche. Igual no faltaba mucho para que amaneciera y ya tenía todo en orden. Lo dejé para mi tranquilidad por lo menos esa noche, que era algún conocido de la encargada que nadaba a esa hora y no quería que supiéramos. Y así terminó mi turno. Amaneció, me fui, regresé hasta el día siguiente y le pregunté a la encargada de qué pasaba si veía a quien andaba ahí en las noches en la alberca, que sí había escuchado el agua anoche. Me vio con unos ojos tan abiertos y me dijo: vaya muchacho, qué suerte te tocó. Digo de la mala, pues al parecer te dieron la bienvenida. Pero dime, no te asomaste, ¿verdad? Le dije que no, que le hice caso, pero quería saber qué era. Iba a trabajar ahí y necesitaba saber qué había en las noches. Pues mira, esto no es de siempre. Es aleatorio, no te sabría decir si cada mes, cada 6 meses, cada año. Pero cuando se escucha el agua moviéndose, es porque ahí otros guardias me han dicho, yo no lo he visto, gracias a Dios, que han visto a un niño. Lo ven saltando a la piscina, salir, correr, volverse a meter, que los ve, se ríe, se avienta al agua y luego se hunde. Yo no sé si me vayas a creer, muchacho, pero la forma en que lo han visto, dicen ellos, es lo que han hecho que se fueran. Porque lo describen como una persona que falleció abajo del agua, que se quedó muchos días ahí sin vida hasta que lo encontraran y aún así anda haciendo todo esto, viéndose de esta forma. Yo no sé por qué se aparece eso aquí. Desde que tengo memoria nunca ha habido un accidente de esta naturaleza aquí. Y mejor no le busco. Ya le hemos puesto velas, bendecido el lugar, pero no, aquí sigue. Por eso mejor evitamos ese lugar en la noche. Total, si se mete alguien a escondidas ahí, capaz si lo asustan. Trabajé algunos meses más ahí. Dejé de ir porque, bueno, comenzó el asunto de la pandemia y en ese tiempo que estuve trabajando, solo me tocó volver a escuchar eso una vez más. Y créanme,
que de solo imaginarme lo que había dentro, me arruinaba la noche por completo. Pero ¿qué podía hacer? Era mi trabajo y, escuchando eso, tenía que pasar así la noche. Si usted nunca ha trabajado en este puesto y tuviera que elegir un sitio para este empleo, completamente a solas y en la noche, ¿cuál sería? Coméntenos, sería interesante conocer e imaginar distintos sitios en la oscuridad de la noche. Damas y caballeros, no olviden por favor agregarse a nuestro grupo de Facebook, donde compartimos material muy interesante, material relacionado a lo paranormal, experiencias contadas por ustedes mismos, increíbles de verdad, las cuales en algún momento también las contaremos por aquí. Y cada vez somos más por allá y cada vez nos escriben también más gente por aquel medio y no me queda más que, de todo corazón, gracias por todo lo que hemos formado. Y si ustedes han tenido alguna experiencia paranormal, por favor escríbanos a través de la página de Facebook, el correo electrónico o nuestra cuenta de Instagram que dejamos como siempre en la descripción y en el comentario fijado. Gracias de antemano. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.